ayer les comentaba que hoy vamos a empezar un ejercicio que se va a tomar como referencia para el proyecto 2. Claro, vamos a seguir utilizando el concepto de objetos de la misma clase que interactúan entre ellos, como lo hemos visto en el arreglo unidimensional, sumas y restas de vector de arreglos, en las matrices, sumas, restas, multiplicaciones de matrices, en los puntos también. Y aquí pues, nomás va a ser otro concepto, pero la idea es la misma. Se van a, vamos a crear una clase de la cual objetos de esa clase van a interactuar entre ellos para hacer operaciones. Esto es muy común en las operaciones de matemáticas, en aritméticas. Las fracciones, por ejemplo, también aplicaría lo mismo. En los números complejos, ahí también se podría aplicar. Bueno, entonces, aquí nos pide una aplicación visual para determinar el tiempo trabajado de un grupo de empleados a partir de su hora de entrada y su hora de salida. Aquí como que se fueron un poquito al extremo, ¿verdad? Y gracias a que pues ya los dispositivos pueden registrar la hora a un detalle muy profundo. ¿Sí? Bueno, no sé si a alguien le tocó ver o al menos ver en las películas, no sé, todavía se usan las tarjetas checadoras en las en algunos lugares todavía, ¿verdad? Ah, bueno, aquí, pues digamos que no nos preocupa cómo se obtuvo la información, pero la idea sería la misma. Imaginándonos en las empresas anteriores, bueno, en tiempos anteriores, en donde cómo se registraba la asistencia de un empleado. Con la tarjeta, tenía una tarjeta y la tarjeta llegaba en el reloj checador, llegaba y le daba ahí un golpe o no sé, un botón y ahí imprimía, marcaba la hora de entrada. Tenía que mover como ahí, bueno, pues aquí nos tocó también en el TEC, así antes nos checaban entrada y salida. Teníamos que mover una palanquita para que cayera exactamente en la columna que debería ser en la tarjeta, para ir marcando hora de entrada y salida. El problema es que luego se tenía que capturar eso en algún programa o a mano sacar la diferencia de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ya ahorita normalmente se hace a través el registro se hace, no sé, ya con cuestiones biométricas, con la mano, con el iris, y se registra ya en una base de datos e internamente pues se hacen los cálculos, ¿verdad? Bueno, algo similar vamos a hacer nosotros. Nada más que les digo que sí se fueron al extremo porque en esas tarjetas que platicamos o esas que estoy platicando, pues no se iban hasta los segundos, nada más llegaban hasta los minutos, ¿verdad? Nada más registraba horas y minutos, horas y minutos. Acá registra horas, minutos y segundos. Bueno, entonces, eh, ¿qué operaciones tendríamos que hacer? Primero, ¿cuáles serían los objetos a utilizar para calcular lo que nos pide? Puede ser un checador, pero el checador ya sería como en donde se registra algo. ¿Qué se registra? El tiempo, entrada y salida. ¿Cómo se le puede llamar a ese conjunto de valores que representa el tiempo de llegada y el tiempo de salida? Es un horario, ¿sí? O sea, yo ahorita les digo, son las 10:07, bueno, aquí no me dan los segundos, pero en este momento si yo checara, ese es mi horario de entrada. Y en ese horario de entrada va a contemplar horas, minutos y segundos. Y luego, ¿cuándo qué? Sí, sí, horas, minutos y segundos. Sí, sí, no, bueno, tú dices a la hora de que nos den la información, si nos van a dar las horas por un lado y luego los minutos y luego sí, van a ser tres datos diferentes. Sí. O a lo mejor tú dices, no, pues que me lo pida como una cadena y que ponga las horas, dos puntos, pues va a ser más lata, ¿no? Es la hora 10:08. Sí, pues pondría el 10, el 8 y o sea, pondría los tres números. Sí, se llama más flojera. Ahora, siendo honestos, pues no creo que alguien lo vaya a capturar, ¿verdad? Sino que lo va a obtener a través
algún archivo que en un dispositivo, un reloj dejó eso en un archivo, ¿no? Normalmente es como ya ahorita se hace. No, tú registras y ya nadie captura, sino que se queda en un archivo y se queda así, horas, minutos, segundos, y luego ya un programa lo lee, ¿verdad? Sí. Aquí el detalle es que se tiene que quedar registrado ese momento exacto, ¿verdad? De que entra y que sale. Bueno, entonces, aquí el concepto que vamos a manejar es el del horario, pero va a haber un horario de entrada y un horario de salida. ¿Sí? Dice hora de entrada y hora de salida. Bueno, aquí así se maneja en el contexto real. La hora de entrada sabemos que es un horario, no nada más es una hora, es un horario. ¿Cómo qué? Sí. Vamos a hacer como una tabla como una lista de asistencia. Sí, como una lista de asistencia. Bueno, ahora, un horario, ya tenemos definida nuestra clase, la clase horario. A través del ejercicio, de cómo vayamos avanzando, pues van a aparecer otras clases, pero con la que vamos a empezar es con el horario. Ahora, voy a poner aquí, pues, un diagrama de clase para definir precisamente, aquí va a estar la clase horario, ¿sí? Aquí sería y vamos a definir lo que son sus atributos y sus métodos. A ver, nuestra clase se va a llamar horario. ¿De qué está compuesto un horario? Horas, minutos y segundos, ¿verdad? Entonces aquí sería, va a tener privado, horas, ¿de qué tipo son horas? ¿Qué tipo de dato? Es un entero. Y luego, minutos, y va a ser un entero. Y segundos, también va a ser un entero. Entonces, un trabajador va a tener registrado, pues tal vez un nombre y un horario de entrada y un horario de salida. ¿Sí? Cada horario va a ser un objeto de la clase horario. E internamente va a tener horas, minutos y segundos. ¿Cómo calcularíamos el tiempo? Pues vamos a decir que he trabajado. Pues realmente es el tiempo que estuvo ahí en el trabajo. No sé si trabajado, ¿verdad? Pero así se le podría llamar, tiempo trabajado. ¿Cómo calcularemos ese tiempo? Una diferencia. A la hora de salida, le restaríamos la hora de entrada. Sí, hay que validar, tienes razón. El horario de salida siempre debería ser mayor que el horario de entrada. Ahora, estamos considerando una condición normal de que no se pasa al otro día. ¿Verdad? Sí, es precisamente a lo que me refiero. Vamos a trabajar de 0 a 24 horas. No va así, no, es que hay un empleado que entra a las 23:50 y sale a las 6:40. Pues es que cómo le vamos a hacer ahí para la resta, ¿no? Porque el horario de salida es menor que el horario de entrada, pero porque se pasó a otro día. Aquí no vamos a considerar los días, todo va a ser en el mismo día. Bueno, entonces, sí, vamos a necesitar una resta de horarios de 2 horas. ¿Qué me va a dar la resta de horarios? ¿Qué tipo de resultado me va a dar la resta de horarios? A ver, si yo resto 2 horarios, ¿el resultado qué va a ser? Otro horario. Entonces, aquí nosotros pondríamos un método que se llamaría resta, que va a regresar un horario, ¿sí? Pero, pues para hacer la resta necesito 2 horarios los que se resten y el resultado, son 3, como la resta de matrices. Entonces, el primer objeto ya sabemos que es dis y el segundo va a llegar como parámetro, ¿sí? Le voy a poner así una H de horario. Para calcular el tiempo trabajado, resto el horario de salida menos el horario de entrada y el resultado va a ser otro horario. Ahora,
Ahí no lo menciona, pero seguramente me van a pedir, no sé, total de horas trabajadas o cómo calcularía ya el tiempo trabajado de cada empleado. Quiero saber el tiempo total. ¿Qué operación tendría que hacer? El resultado. Sí, pero a ver, ya tengo 3 empleados y tengo calculado su tiempo trabajado. ¿Cómo lo calculé? A su horario de salida le quité el horario de entrada y me dio el tiempo trabajado. Ahora quiero saber el tiempo trabajado total de todos. ¿Qué operación tengo que hacer? La suma de los tiempos trabajados, que es una suma de horarios. Entonces también vamos a necesitar un método que sume. Suma, también, la suma de horarios, voy a sumar un horario con otro y me va a dar el resultado otro horario. Entonces aquí sería, es la misma situación que la resta. Aquí sería, sí, a ver, tal vez requiera otros métodos, pero ahorita vamos a dejarlo así. Esa es nuestra clase con los elementos base. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de una suma de horarios. Es más fácil una suma que una resta. Entonces, va a regresar un objeto horario. Sí, mira, ahorita lo vamos a ver aquí. Vamos a hacer un ejemplo de una suma, porque es más fácil que una resta. La resta luego pasa lo que tú dices, ¿verdad? Sí, puede ser. O sea, habría diferentes formas, ¿no? Yo voy a proponer una. Bueno, entonces voy a poner un horario aquí. Vamos a suponer que yo tengo un horario que se llame, bueno, lo voy a poner de este lado. No sé, las 8 horas, 8 horas con 54 minutos con 36 segundos, ¿sí? Le vamos a sumar otro horario con 9 horas con 24 minutos y con 43 segundos, ¿sí? Vamos a sumar. Nada más, hay que recordar cómo se hace la suma de horarios. Es de derecha a izquierda, empezando por la unidad más pequeña. Entonces sumaríamos 36 más 43, ¿no? ¿Cuánto da eso? Se pasa del 60, ¿verdad? Entonces quiere decir que, ¿a cuánto da 36 más 43? 79. Entonces, ¿cuánto se pasó? 19. Aquí debería quedar 19 segundos, ¿verdad? Pero quiere decir que acá se formó uno que tengo que formar con los minutos. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿cuánto da aquí? Da otra vez 79. Pero con el uno que ya llevábamos, da lo mismo, ¿no? Sí, ¿verdad? 19 minutos. ¿Sí? Y aquí se formó otra hora, ¿verdad? Y entonces son 8 y 9. Pues aquí que son 18 horas. 18 horas, ¿sí? Bueno, ahí quedó un poco amontonado. Ese es el resultado de la suma. Aquí para lograr este resultado, pues tuvimos que comparar si la suma de segundos, o sea, más o menos el algoritmo fue así, ¿verdad? Sumamos los segundos. Si no se pasa de 59, o sea, si se pasa de 59, entonces le resto 59, o le resto 60 más bien, y dejo el resto y ya llevo un minuto. Pues hay que hacer una comparación y una resta, ¿verdad? Luego, hay que hacer lo mismo con los minutos. Yo sumo los minutos, incluyendo el que resultó de los segundos, y reviso si no se pasa de 60. Si no se pasa de 60, así se queda. Si se pasa de 60, entonces hay que restarle 60 y el resto dejarlo como minutos y agregar una hora. Bueno, si ustedes se fijan, hacerlo
pues implica varias comparaciones y restas y... ¿Ok? ¿Puede ser? Ok, pero yo lo voy a hacer de otra manera, que tal vez ya se le ocurrió a alguien. Voy a calcular el total de segundos del primer, ya si esto ya lo veo como objetos, a lo mejor este es mi horario 1 y este es mi horario 2, ya viéndolo como objetos. Quiere decir que de alguna manera yo a lo mejor el objeto 1 lo creé así, ¿verdad? Horario 1 es igual, todavía no tenemos nada de código, pero podemos imaginar mi horario y aquí le podría pasar al constructor sus horas, minutos y segundos. Yo intuyo que va a haber un constructor que pida los tres valores, ¿no? ¿Y cómo sería el horario 2? Lo mismo, ¿va? O a lo mejor el horario 2 lo hago así. Estoy imaginando lo que ya va a tener la clase, aparte de los métodos que están marcados aquí. Y a lo mejor yo le diría 2.set horas y le paso el 9, ¿no? Y luego 2.set minutos y le paso el 24 y luego 2.set segundos y le paso el 43. ¿Sí? Bueno, dejen poner esto para que no esté tan amontonado. Vamos a ponerlo por acá. Ahí lo dejo. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular los segundos totales de los dos horarios. La idea es llegar a este resultado, porque esto lo tengo que contemplar para el método suma. El método suma que va a tomar, ¿cómo sumaría? Fíjense, todavía ni tenemos nada de código, ya sabemos cómo lo vamos a manejar. ¿Cómo sumaríamos a lo mejor este es el horario 3. El horario 3 es la suma de 1 y 2, ¿va? Entonces, yo haría algo como esto. Horario 3 es igual a 1 punto suma 2. Y ya sabríamos que este 2 lo va a tomar como h, este 1 es dis, y el resultado que va a generarse dentro del método suma me lo va a regresar y lo voy a guardar en la referencia 3. Todo esto ya no, estamos visualizando cómo lo vamos a manejar, aunque no tengamos todavía la clase. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos implementar el método suma aparte de las comparaciones y de eso que habíamos dicho? A ver, me ayudan con esto, ¿no? Aquí, total segundos 1. ¿Cómo calcularía total segundos 1? 8 por 3600 más 54 por 60 más 36. ¿Me ayudan con eso? $32,076. Sí, gracias. Si alguien lo puede confirmar, mejor, ¿eh? Luego, total segundos 2. Pues ahora vamos a tomar 9 horas, 9 por 3600 más 24 por 60 más 43 por solito, ¿ah? Así. Entonces aquí quedaría. ¿Así? 83. 33883. ¿Sí? Bueno, ahora por favor la suma. Es lo mismo decir 8 horas 54 minutos 33 6 segundos que 32,076 segundos. Es lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces aquí la suma, ¿cuánto daría? 65,959. Ah, caray, lo puse muy acá, ¿verdad? Bueno, entonces, es lo mismo que 18 horas, 19 minutos y 19 segundos. Nada más que son puros segundos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es
extraer ahí cuántas horas se forman y cuántos minutos. ¿Y eso con qué lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan con qué operador? El div y el mod, ¿verdad? Entonces vamos a tomar este 69,000, digo 65,959 y lo vamos a dividir entre 3,600 para ver cuántas horas se pueden formar con esos segundos. ¿Cuánto? No creo. Bueno, si da 19 está mal. ¿Cuánto da aquí? 18, ¿va? Nos interesa el puro entero, nos da 18. Y ese 18 pues viene siendo este, ¿sí? Pero vean como aquí no estamos haciendo ninguna comparación. Luego, ¿cuánto sobra? ¿Cómo saber cuánto sobra? Pero bueno, ahí puedes perder precisión, ¿verdad? Pues yo diría que multipliquen 18 por 3,600 y los réstenselo a 65,000. Ese es el mod. Aquí estamos aplicando el div. Y aquí vamos a aplicar el mod. ¿Cuánto da? 200. Debe dar menos de 3,600 porque si no se formaría otra hora. 1,159. ¿Sí? Bueno, pues vamos a... Ese 1,159 son los segundos que no se pudieron formar horas. Ahora vamos a aplicar lo mismo con ese 1,159. Ahora, ¿entre cuánto lo vamos a dividir? 1,159. Esos son segundos, son los segundos que sobraron, que no se pudo formar otra hora. ¿Entre cuánto los vamos a dividir? ¿Entre cuánto? Si estamos aquí. Entre 60, ¿va? Entre 60. Entonces, ¿cuánto me da aquí? ¿Cuánto es el puro entero, ah? Nos interesa el puro entero. 19. 19, gracias. ¿Y cuánto sobra? Pues 60 por 19 se lo restamos a esto, ¿verdad? Debe dar 19. Aquí tenemos 18 horas, 19 minutos, 19 segundos. Estamos aplicando div y mod. Y aquí tenemos otra variable. Estas son constantes, 3,660 son constantes. Pero aquí tenemos otra variable que le vamos a llamar resto segundos. Resto segundos, ¿sí? Y los 19 que quedan por los segundos, el residuo es los 19 segundos. Residuos son, sí, nomás que aquí dio lo mismo, ¿va? Pero estos vienen siendo, fíjense, estos vienen siendo las horas, ¿sí? Las horas. Estos vienen siendo los minutos y estos son los segundos. Bueno, yo aquí lo quise hacer de esta manera para no tener que estar haciendo comparaciones. Se puede hacer con comparaciones, que si se pasa de 60, que como lo hicimos aquí manualmente. Pero entonces en el método yo prefiero hacer esto, porque son puras operaciones sin hacer ninguna comparación. Bueno, entonces ya tenemos listo hasta un ejemplo y hasta el código de la aplicación. Pues lo que nos falta es el código de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a crear un proyecto y empezar a codificar esto, ¿sí? Lo había lanzado NetBeans. La aplicación se va a llamar lista de asistencia. Bueno, ahí está ya. Creamos un proyecto. Se va a llamar PA 2025-0328. Lista asistencia. Así quedó.
Y bueno, antes de crear los objetos, pues necesitamos crear la clase, el diagrama de clase, ¿no? A ver, para tenerlo ahí a la mano, ahí está nuestra clase. Vamos a agregar pues el diagrama de clase, o más bien el código de la clase. New Java Class. Y este se va a llamar horario. Y va a tener como atributos 3 enteros. Private, horas, me falta el tipo de dato. Y luego private, minutos y así, ¿ah? Bueno, aquí sí, como son puros tipos primitivos, nuestros atributos, pues sí nos ayuda mucho la inserción de código. Cuando debemos tener cuidado es cuando los atributos o son objetos, o sea, son referencias de objetos, o son arreglos, por ejemplo. Bueno, entonces aquí vamos a poner un primer constructor. Que se cayó, no se cayó nadie. Andan colapsando las sillas, creo ya van dos. Vamos a insertar código en un constructor, ¿sí? El constructor de default, que no lleva parámetros. Entonces no señalo ningún parámetro. Y este sería la hora cero, ¿no? Horas, minutos y segundos, cero. Podemos hacer esto. Una asignación múltiple. Bueno, luego vamos a poner el constructor que utilizamos aquí en este código, pues es el parametrizado, ¿ah? Bueno, aquí este es el de default, el que acabamos de agregar. Ahora vamos a agregar el parametrizado. Entonces ahora sí le decimos que inserte un constructor y que pues seleccionamos los 3 atributos. Ya tenemos el constructor parametrizado. El constructor de copia no lo genera, entonces yo lo voy a poner. Public. Sin nada, el constructor no pone nada, ni void, horario. Y va a recibir como parámetro una referencia de horario. Y de esa referencia vamos a obtener las horas, minutos y segundos de this. Entonces serían horas es igual a h.horas. Minutos es igual a h.minutos. Y segundos h.segundos. Le pongo yo espacio porque luego le ayuda, como que me pone otras instrucciones. Bueno, este es el constructor de copia. Vamos a agregar los métodos getSet, pues estos son así, también por inserción. Insertar, getter y setter, pues los 3, ¿verdad? Ya están encapsulados, son privados. Y aquí están nuestros get y set. El toString, pues, a no ser que, bueno, no tengamos algo muy específico para representar en cadena ese objeto, pues sí le podemos pedir el genérico, ¿no? Pero, pues aquí sí, ¿cómo vamos a representar un horario? Yo lo voy a representar más o menos como dice aquí. Las horas y una H y 2 puntos, 2 minutos, una M, 2 puntos, los segundos y una S. Lo quiero representar de esta manera. No me lo va a hacer la inserción de código. Entonces le diría public string to string. Así. Y luego, pues va a regresar, va a retornar las horas más una H y un 2 puntos y tal vez un espacio más los minutos más una M, 2 puntos y un espacio más los segundos. Y aquí nada más va a ser una S.
Y bueno, ya tenemos ahí nuestra clase, lo básico, son los constructores, los getSet, el toString. Y por lo tanto, pues ya podríamos hacer esto, ¿no? Ya podremos hacer esto. Todavía no tenemos ninguna operación, pero ya podemos hacer esto. Bueno, pues no sé cómo le van a hacer ustedes, yo lo puedo copiar. ¿Sí? Al cabo son rápidos, yo sé que son rápidos, ¿sí? Entonces aquí sería así. Ándale, 6 minutos. Es que le puse coma en lugar de punto y coma. Bueno. Pero aquí sí me va a marcar error porque todavía no tenemos este método. Entonces quitamos este. Y acá había puesto una coma en lugar de un punto y coma. Ya está, ¿verdad? Ya tenemos los dos horarios. Bueno, pues, ahorita lo único que podemos hacer es mostrarlos. Entonces ya le diríamos, system. Así, println 1. Y luego println 2. Aquí la idea es que se vea más o menos como estamos apreciando acá la suma. Que se vea más o menos como esto. Le estamos dando salida al objeto 1, esperamos ver esto. Y el objeto 2, pues esperamos ver esto. Luego le vamos a poner una rayita y después hacemos la suma. ¿Una rayita? La rayita esta. A ver, si lo ejecutamos. Ahí está, ¿verdad? Sí se ve más o menos como esto. 8 horas, 54 minutos, 36 segundos y 9, 24 y 43. La idea es sumarlos. A ver, pondríamos algo así como 1, pero tal vez un espacio, ¿no? O un tabulador será. Y acá pondríamos un más y el tabulador. Así. A ver cómo resulta eso. Uy, quedó muy lejos, ¿verdad? Es que el tabulador aquí son como de 8 caracteres, entonces está muy lejos. Bueno, entonces ahí quedó muy lejos, pues mejor lo hacemos con espacios. Así y así. O es más, tal vez así. Ya se ven más o menos, ¿verdad? Y por eso les digo que vamos a poner una rayita. Es esta línea. Entonces le diríamos system. Unos espacios ahí, unas líneas por así. ¿Será suficiente? Se movió uno, ¿verdad? Entonces, nomás así. Ya, entonces, pues lo que nos falta es la suma. Vamos a implementar el método suma, pues. Método suma. Ya sabemos que implica 3 objetos de la clase horario. Entonces va a ser. Y por aquí tenemos el diagrama, pero pues creo que ya lo podemos visualizar así directamente. Public va a regresar un horario. Vamos a hacer la suma. Horario, ¿sí? Y se va a llamar suma. Involucra 3 objetos de la clase horario. El primero es this, que no se ve ahí. El segundo es el parámetro, que yo voy a llamar h. Y el tercero viene siendo el resultado de sumar this más h. Suma de this más h. Es lo que vamos a hacer, sumar this más h. Y esto va a ser igual a nuevo. Un nuevo horario. Bueno, entonces,
Para calcular, bueno, para crear el nuevo, la podemos crear con el conductor por default y luego después ponerle los horas, minutos y segundos. Primero podemos calcular horas, minutos, segundos y con eso ya crear el objeto. Se lo podemos hacer de las dos formas. Vamos a calcular primero, pues los horas, minutos y segundos del nuevo horario. O sea, vamos a hacer esto que puse por aquí. Total segundos 1, ¿no? Entonces le diríamos aquí. Total segundos 1. Esto lo estamos tomando del primer horario, que en la aplicación se llama 1. Pero en la suma, ¿cómo se llama 1? Acá en la suma. O sea, nosotros estamos haciendo este método suma. 1 es el que mandó llamar el método. Acá adentro, ¿cuál es? ¿Cuál objeto es? Lo he dicho como 327 veces. ¿Cuál es? Dentro del método suma, el objeto 1, ¿cómo lo identifico? Como dis, ¿verdad? Y el objeto 2, ¿cómo lo voy a identificar? O sea, en lugar de ponerle aquí 1 puntos, horas por término, le vamos a poner los minutos, las horas de dis, las accedo directamente porque estoy dentro de dis, o le puedo poner dis.horas. ¿Por cuánto? Por 3600 más del mismo dis, los minutos. Estamos calculando los segundos de dis por 60 más quién, más los segundos. Ese es el primer horario convertido a puros segundos. Vamos a convertir el segundo horario a puros segundos. Total segundos 2. Ahora, ¿cuál objeto es el que me va a proporcionar sus horas, minutos y segundos? H, ¿verdad? Entonces sería h.horas, o le puedo poner get horas. En sentido estricto tendré que ponerle get horas. Le puedo poner punto horas porque estoy dentro de la misma clase. Get horas por 3600, ¿verdad? Más h.get minutos por 60 más get, h.get segundos. ¿En dónde? A ver, déjenme. Bueno, aquí me faltó el punto y coma. A ver, no sé, ¿cuál fue la pregunta? Sí, acá, aquí en lugar de horas podemos poner get horas. Sí, también porque estamos, get horas sin ninguna referencia porque estamos en dis. Si le queremos poner referencia, dis.get horas. Bueno, aquí sería así. También aquí funcionaría h.horas más h.minutos, ¿no? Así, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos ese total, o más bien los segundos de cada horario. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumarlos. Vamos a sumarlos pues en otra variable que se va a llamar total segundos. Y esto va a ser la suma de total segundos 1 más total segundos 2. Así, ¿verdad? ¿Por qué me está marcando error aquí? Vamos a ver. Ah, no, no es un error, ¿verdad? Me dice que no la estamos usando. Bueno, entonces ya tenemos, este representaría en nuestro ejemplo los 65,959. Ahora, ¿qué hicimos con ese total de segundos? Le aplicamos el div y el mod, ¿va? El div me va a dar directamente las horas ya de la suma, ¿sí? Entonces, lo puedo poner en una variable que se llame or. Le voy a decir, int or es igual al total segundos entre 3600. ¿Por qué se está aplicando el div ahí? Porque son enteros los dos, ¿verdad? Y luego, entonces, ahora, ¿cuánto sobró? Es el resto segundos. Resto segundos es igual, pues el mismo total segundos, pero ahora mod 3600. Aquí estamos aplicando el mod. ¿Sí? Ese es el resto de segundos. Y sobre el resto de segundos vamos a aplicar otra vez el div y el mod, pero con 60. Y ahí sí,
el div me va a dar los minutos de la suma y el mod me va a dar los segundos de esa suma. Entonces aquí le diríamos int minutos es igual a resto segundos entre 60. Aquí estamos aplicando otra vez el div, porque son enteros. Y los segundos, estos que puse or, min y seg, son los valores del tiempo ya sumado, el horario ya sumado. Son los horas, minutos, segundos ya, que son los que obtuvimos aquí, ¿verdad? Sería resto segundos mod 60. Y entonces ya podemos crear el objeto nuevo. Horario nuevo es igual a ¿qué? A un nuevo horario. ¿Y qué valores va a tener? Pues los que calculamos, las horas, los minutos y los segundos. Horas, minutos y segundos. ¿Sí? Muy bien, entonces ese es el que vamos a regresar. En realidad no necesitaríamos crear la referencia, ¿eh? Le podemos decir return nuevo, return new horario y pasarle los parámetros sin crear ninguna referencia, pero si creamos el objeto. Bueno, entonces ahora que ya tenemos la suma de horarios, pues vamos a codificar acá. Le vamos a decir, ahora sí, horario, ya estamos fuera de la clase horario. Horario 3 va a ser el 1 punto sumando de el 2. Que bueno, como es suma, tiene la propiedad conmutativa. Puede ser 2 más 1. En la resta no, ¿verdad? Y entonces vamos a poner aquí nuestro horario 3. Ah, bueno, aquí no va el más, ¿verdad? No va eso. Lo ejecutamos. Y aquí está. 18 horas, 19 minutos, 19 segundos. ¿Sí? Bueno. Hasta ahorita en las clases que hemos creado, en donde manipulamos objetos de la misma clase en sus operaciones, no hemos comparado nunca. O sea, no hemos comparado dos puntos, ni dos arreglos, ni dos matrices. ¿Sí? Tal vez porque no tenga así mucha aplicación comparar dos matrices en base a qué, ¿verdad? Pero horarios sí tiene mucho sentido compararlos. Ese sí tiene bastante sentido compararlos. ¿Cómo compararíamos? Porque nosotros sabemos, ya lo hemos experimentado, yo no podría hacer algo como esto. ¿Por qué no puedo hacer algo como eso? Porque son objetos. Pero aquí sí tiene mucho sentido comparar horarios. O sea, nos va a servir para muchas. Entonces, ¿cómo compararemos los horarios? El equals nos dice nada más, nos podría decir, o sea, yo le puedo poner aquí y 1 punto equals y luego aquí le pongo 2. Ahí ya comparo dos horarios, pero nada más si son iguales o no. Si es verdadero, son iguales. Si no es verdadero, no. Y eso, ¿cómo vas a ver la clase horario si dos horarios son iguales o es mayor o es menor? ¿Cómo podremos saber si un horario es mayor que otro? Es más, esto, aunque no marque error, tampoco va a funcionar, porque para que funcione, la clase horario tendría que decir cómo se comparan dos horarios. Eso no lo saben en Java, no lo sabemos. Lo tendría que saber la clase horario. ¿Cómo se comparan dos horarios? A ver, aquí. ¿Cuál horario es mayor que el otro? ¿El 1 es mayor que el 2 o el 2 es mayor que el 1? El 2 es mayor que 1. ¿Por qué? Por las horas. ¿Qué tal si tuvieran las mismas horas? Nos iríamos a los minutos. Y si tienen los mismos minutos, pues vamos a los segundos, ¿sí?
Esa sería una forma. Primero comparar las horas y establecemos cuál es mayor. Si no, comparamos los minutos. Y si no, comparamos los segundos. ¿Qué otra forma? Sí, bueno, sí podríamos hacer un método, tal vez lo hagamos después. A lo que yo me refiero es que sí, aquí sí vamos a tener que considerar la comparación de dos horarios, cosa que no habíamos hecho con las otras clases. Pero como no va a funcionar ni el SOR, ni el mayor que, ni siquiera el equals, aunque no marque error, porque nadie sabe cómo se comparan dos horarios hasta que se implemente de alguna manera dentro de la clase. Bueno, pero aquí hay otra manera también, otra forma de saber si un horario es más grande que otro sin hacer tantas comparaciones. Comparar los puros segundos. ¿Sí? Yo aquí, comparando los puros segundos, sé cuál es mayor. Y con una sola comparación definiría si es mayor o menor. Porque, bueno, sí tiene sentido comparar en base a los segundos. Acá en las matrices, ¿cómo sabremos si una matriz es más grande que otra? Pues puede haber varios criterios, ¿verdad? Pero aquí creo que el criterio así, el natural, pues es el que tenga más segundos. Por lo tanto, va a ser importante que nuestra clase tenga un método que calcule todos los segundos. A ver, entonces vamos a regresarnos a nuestra clase y preparando no solo para la comparación, sino para otros métodos, vamos a agregar aquí un método que me diga cuántos segundos tiene el horario. Este me va a regresar un entero y se va a llamar segundos totales o número de segundos, ¿sí? Bueno, este método me va a regresar el número de segundos que tiene el horario. Entonces sería return las horas por 3600 más los minutos por 60 más los segundos. Y ya tengo un método que me dice cuántos segundos en total va a tener el horario. Y ese lo puedo aprovechar aquí, ¿no? En realidad, pues estas variables ni siquiera las necesito. Total segundos yo creo que sí, pero estas dos, yo puedo decirle, ¿sabes qué? El total de segundos, voy a quitar estas, va a ser los segundos totales de this, el método que acabamos de agregar, más los segundos totales de quién? De h, ¿verdad? O sea, aquí, segundos totales, como estamos dentro de this, va a calcular los 32.076. Y los segundos totales, pero de h, de este, ¿verdad? Pues aquí me va a calcular los 33.883. Y ya la suma, pues la estamos guardando acá. Vale. Ya ven que estoy viendo cuando hablamos de la planta, como algunos proyectos que ya saben convertir. Sí. Puede ser, puede ser. Un método que yo le pase los segundos y que ya me convierta ahora en minutos y esté mandando. Sí, sí, puede ser. Ahora, vamos a hacer algo parecido. Pero ya no hay tiempo. No, porque luego lo vamos a ver muy a la carrera. Sí, entonces, sí, por ahí también es una buena idea. Dice, es que si seguido vamos a tener que estar separando horas, minutos y segundos, pues podemos tener un método. Vamos a hacer algo parecido la próxima clase. Tal vez agreguemos un constructor o a ver qué hacemos. ¿Sí? Y bueno, como siempre les he dicho, esta es una propuesta, una sugerencia que yo traigo y a veces elementos de la clase los agrego tal vez porque no sea lo más práctico, pero nos ayuda a entender otras cosas. Aquí vamos a agregar otro constructor y tal vez la resta la hagamos un poquito más compacta, pero eso ya lo veremos el lunes. Mande. Cuando te piden este tipo de trabajos que están como medio ilegales. ¿Cómo de qué? Medio ilegales. ¿Tú lo puedes rechazar? ¿Por qué ilegales? ¿Qué tal si alguien pone que trabajó más de 8 horas? Bueno, pero precisamente por eso son